Señor. Vamos a elevar una oración para poner en manos del Señor a nuestro hermano. Padre, en esta tarde nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por estos momentos, Señor, que pasamos juntos alabándote, Señor, glorificando tu nombre por medio de estas alabanzas, Señor. Ahora, Señor, queremos ser bendecidos por tu palabra, Señor. Tú la diseñaste, Señor, para que el hombre fuera bendecido y fuera edificado. Y lo que te pedimos en esta hora, Señor, es un corazón sincero, un corazón receptible a escuchar tu voz, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en nuestra alma, en nuestro interior, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables. Le pongo en sus manos a la vida de mi hermano Moisés, que usted lo use, Señor, y que sea el vínculo, sea el medio por el cual usted quiera tratar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, hermanos, en Hebreos capítulo 11. Voy a estar leyendo el versículo 10 y el versículo 16. Si gusta indicármelo cuando lo tenga. La palabra del Señor dice así, Hebreos 11, 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego leemos el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tome su lugar. Hace una semana o 2 semanas atrás, con mi familia y con 2 de mis sobrinos estaba yo paseando en el malecón de Veracruz, y una hermana que se llama Verónica iba al lado mío platicando conmigo. Ella es oriunda de Veracruz, y de pronto por el malecón encontramos un monumento muy grande, muy bonito, y ella me dice: mire, hermano, este monumento que usted ve aquí conmemora la entrada de los judíos al puerto de Veracruz después de ser perseguidos o de salir en la persecución en los años 40 de Europa, huyendo del holocausto de Hitler. No tuve en ese momento el tiempo para detenerme, para leer todo lo que decía, pero cuando veníamos de regreso, los muchachos se quedaron y entonces yo me adelanté, y entonces sí me detuve para leer lo que decía. Y es un monumento que simboliza una puerta. Esa puerta simboliza la recepción o la puerta abierta que México tenía en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas a la entrada de los judíos a México. Estos judíos son judíos que se llaman judíos sefardíes, que vienen exiliados desde hace 3000 años de la tribu del norte de Israel, que fue contaminada por Jeroboam. Y después de 3000 años seguimos viendo monumentos y lugares por todo el mundo donde ellos los levantan para conmemorar o agradecer que se les da entrada a un país. Aquella representa una puerta. Ellos pidieron permiso al gobierno de Veracruz para que se les regalase un espacio, un pedazo de tierra mexicana para ellos poner un monumento en agradecimiento a México. Y esa puerta también está llena de piedras muy bonitas, labradas, talladas de mármol, no sé de qué tipo de piedra sea,
Y cada una de esas piedras representa o recuerda la memoria de cada una de las familias que entró a México. La diáspora o el exilio comenzó quizás no cuando ellos salieron de Israel, sino cuando el pueblo comenzó a contaminarse. Hubo dos profetas que profetizaron todo esto, inclusive esto que yo vi en la costa del sur de México: el profeta Jeremías y el profeta Isaías. El profeta Jeremías habla específicamente de la salida de ellos y da el nombre también. Estoy hablando de uno de los reinos, el reino del sur, da el regreso después de 70 años y dice el nombre del rey, el rey Ciro el Grande, que los iba a regresar porque él iba a ser su pastor. Sin embargo, cuando Jeroboam llega, usted va a leer Primera de Reyes, capítulo 12, capítulo 13, y se va a encontrar que Jeroboam contaminó la tierra de una manera espantosa. Uno de los reyes peores de Israel, uno de los reyes más malvados de Israel, que quitó de Jerusalén, la capital de la adoración, el templo, para llevarlo a Samaria, y que de ahí comienza a haber una distorsión. Metió todo tipo de dioses y de paganismo, ocultismo, brujerías y todo ese tipo de cosas, y entonces la nación se dividió. Uno fue el reino del norte, que eran 10 de las tribus que se apegaron a toda la idolatría, la idiosincrasia y la creencia pagana de Jeroboam, y el otro que se mantuvo más conservador, que eran esencialmente, aunque había de varias tribus, pero eran esencialmente la tribu de Judá y parte de la tribu de Leví. En el año 800 antes de Cristo, es decir, 2800 años atrás, un rey de Siria entró, devastó y destruyó al reino del norte y se los llevó cautivos, y fueron esparcidos por todo el mundo. Nunca más regresaron. Esas son las tribus que se perdieron, donde no saben, ciertamente ellos saben que son judíos, que descienden de algún judío, pero no saben de qué tribu, porque se perdió todo eso. 200 años después, la otra tribu, o Judá, de ahí viene la palabra judío, es también llevada a un exilio por 70 años. Pero Nabucodonosor, que fue el príncipe o el rey que entró para destruir y devastar la tierra, hizo una selección, no se llevó a todos, no mató a todos, hizo una selección y solamente se llevó a Babilonia, ya no a Siria, a Babilonia, lo mejor que había en la tierra de Israel: los enseres de oro, los tesoros, la plata, el oro, todo lo que tenían ellos, el ganado, pero también lo mejor de las personas. Se llevó los científicos, se llevó los pensadores, se llevó los que sabían trabajar el fierro, los que sabían forjar el fierro, se llevó los que sabían trabajar el oro y la plata, se llevó los que hablaban idiomas, que podían hablar 5 o 6 idiomas, escribirlos, traducirlos. Se llevó a cantores, a sacerdotes y a levitas, y entre ellos iba Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Ellos entran en lo que se llama la diáspora. La diáspora, hermano, simboliza la decadencia de un pueblo. Increíblemente, le voy a decir un secreto. Y yo sé que cuando yo le diga estas palabras, usted va a prender su foco rojo y va a decir: el hermano está diciendo una tontería.
Pero los hijos de Dios sufren las consecuencias del paganismo. Nosotros sufrimos las consecuencias del pecado de las personas también, no solamente ellos. Y nosotros llevamos juicio del pecado de las personas también. ¿Por qué? No se crea cuando viene una persona y le dice hoy que está muy de moda el COVID, nosotros somos hijos de Dios y nosotros no nos va a dar el COVID porque ese es un juicio que es para las naciones. Es probable que sea un juicio para las naciones, pero los hijos de Dios también son parte de esos juicios y sufren esos juicios. Y si no me cree, ¿por qué iba amarrado de pies y manos Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel? ¿Iban o no? ¿Sí o no? Dígalo sin miedo, ¿iban o no? Y tenían cuenta pendiente con Dios por la idolatría del reino del sur. Eran idólatras, eran paganos, eran soberbios, eran ladrones, eran adúlteros, pero estaban sufriendo las consecuencias de todo eso también. ¿Sí o no? Y estaban llevados de manos, atados de pies y de manos. La diáspora más grande que se ha suscitado es la primera que se suscitó por causa de Adán. Dios indudablemente que tenía un plan perfecto para usted y para mí. Pero Adán, nuestros padres, decidieron caer en el pecado. Y comienza la diáspora de la humanidad, en donde salimos del territorio que Dios tenía establecido para nosotros, para deambular en un desierto, justos e injustos. Y una diáspora tan larga, tan oscura, tan profunda, que por ejemplo el escritor a las Crónicas de Narnia, que era un escritor cristiano, lo expresa como el invierno eterno. Un invierno crudo, un invierno espeso, profundo, lúgubre, negro, interminable, como cuando usted puede pasar una noche, un atardecer y una noche en un lugar helado, desnudo, y lo único que espera es que amanezca y que salga el sol y que se termine ese martirio. Así lo expresa ese escritor. Pero si vamos de lo general a lo particular, nos podemos dar cuenta que la diáspora de Israel también representa esa diáspora personal de nosotros, en donde salimos de Dios, dejamos a Dios, dejamos el refugio de Dios y fuimos desechados para deambular, para caminar en un desierto crudo, sin Dios, sin esperanza. Ya puede usted imaginarse a esos hombres que eran inocentes, que iban amarrados de pies y manos, siendo llevados a un lugar donde no querían, a donde no anhelaban estar, porque allí estaba su patria, había sido vulnerada su dignidad. Pero iban siendo llevados. Los judíos recuerdan profundamente este episodio de su vida. Si yo me pusiese a cantarles una canción de los 70s y de los 80s,
yo estoy seguro que usted diría que yo sería un pagano. Con ríos de Babilonia. ¿Cuántos la han oído esa canción? Porque usted la escuchó traducida por un pagano. Sin embargo, esa fue escrita por un judío nacido en Estados Unidos y basó su pensamiento en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Porque ellos no han dejado de recordar ese episodio oscuro en su vida. Hoy identificablemente solamente está la tribu de Leví y la tribu de Judá, esos que regresaron, que profetizó el profeta Isaías también, y que fueron llevados hacia aquel lugar. Les repito, es increíble cómo estos hombres, sin tener culpa, fueron llevados. El Salmo 126, en el versículo 6, dice algo muy interesante. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir recogiendo, trayendo sus. No, hermano, no es un texto para evangelizar. No es un texto de evangelismo. La preciosa semilla no se refiere a la palabra de Dios. No se refiere a sembrarla en un inconverso. Y no se refiere que la palabra de Dios no viene vacía. Son dos textos diferentes. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Es aplicable? Sí. ¿Lo puede aplicar? Sí. Sadrad y Mesad expresaron estas palabras de otra manera y se lo voy a tratar de explicar. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Señor Rey, sabemos que tú eres poderoso y tú estás intentando que nosotros nos hinquemos ante tu estatua. Y no es necesario que hablemos de este asunto. Hemos venido llorando porque traemos la semilla de la fe en nuestro corazón, la firmeza de que a pesar de lo que pase y a pesar de que Dios no cumpla nuestros deseos, aún vamos a esperar en Él. Y sepa usted, Rey, que usted es muy poderoso, pero Dios nos puede librar de su mano. Job expresó la preciosa semilla de otra manera diciendo: yo sé que mi Redentor vive, pero aún del polvo me levantará. Isaías lo expresa de otra manera cuando habla del Mesías en el capítulo 53. Después de relatar muy descriptivamente los sufrimientos del Mesías y decir todo lo que iba sufriendo, decía y estaba hablando de la semilla que llevaba del sufrimiento, del dolor, del llanto, de ser atado, de ser violentados sus derechos. Pero después, más adelante en los últimos versículos, dice: mirará el fruto de su aflicción y quedará. Es decir, tomará sus gavillas con regocijo. Jesús se los expresó de otra manera a sus apóstoles, y no me la voy a pasar toda la tarde diciendo cómo es expresado. Jesús lo expresó de otra manera y les dijo, a punto de morir, que ya no lo iban a ver más. Ellos estaban tristes, estaban angustiados, estaban llorando. Imagínense, 3 años viviendo con el Mesías, conviviendo con el Mesías, comiendo con Él, ayunando con Él, orando con Él. Ayunando no, porque no ayunaron. Y Jesús les decía que ya no lo iban a ver más. Y estaban tristes, y Él les dice de otra manera: hoy ustedes están tristes. Tienen esa semilla
de la firmeza, de la fe, de pase lo que pase, venga lo que venga, tener esa firmeza de seguir en pie con lo que han creído. Están tristes, están afligidos, pero ustedes tomen el ejemplo de la mujer en parto. Le duele mucho su estómago, tiene muchos dolores en su cuerpo y es tanto el dolor que quiere y desea que aquel niño salga ya. Pero cuando llega el momento del alumbramiento y lo tiene, entonces aquel dolor, aquella agonía, aquella tristeza se convierte en... A eso se refiere este pasaje. No es un pasaje de evangelismo, es un pasaje para los cristianos, para recordarles que a pesar del dolor, que a pesar de la tristeza, que a pesar de la agonía, que iban llorando, amarrados, atados de manos, ellos tenían esa semilla en su corazón que produce la salvación. Eso sí lo produce la salvación, la fe en el corazón, la firmeza de seguir adelante a pesar de todas las cosas. Entonces en un momento ellos van a recoger el fruto de su agonía y quedarán satisfechos como quedó Jesucristo. La diáspora les produjo a ellos una identidad muy fuerte. Quizás ese sea uno de los propósitos que comenzamos a comprender o a sospechar del por qué los justos pagan también los pecados que cometen aquellos. No me malentienda, no estoy diciendo que Dios lo va a mandar al infierno por los pecados de aquellos. Estoy diciendo que Dios trae juicios y muchos padecen consecuencias de esos juicios que Dios trae a las naciones. ¿No me cree usted que he conocido ya pastores que murieron por el COVID? ¿Sabe usted que en el temblor del Distrito Federal hace 2, 3 o 4 años murieron muchos cristianos? ¿Sabe que en los tsunamis se ha sabido que personas que fueron a predicarles a esas costas de Asia, personas que fueron a evangelizar, misioneros, murieron ahogados en los tsunamis? Pero quizás sospecho que Dios hace que por medio de estas cosas también el Hijo de Dios se forme una identidad, que tenga una identidad con Dios. Es increíble cómo fue forjada la identidad de los judíos, que si usted ve la palabra de Dios se va a dar cuenta que Daniel hizo una casa o escogió una casa en donde el lugar donde oraba, la ventana miraba hacia su patria amada, hacia Jerusalén, hacia el lugar escogido por Dios para adoración, el centro de Israel, y algunos creen que es el centro del planeta. Eso hablaba de identidad. Nosotros tenemos tan poca identidad a veces con nuestra cultura que nos basta solamente una generación para que nuestros hijos pierdan su identidad. Nuestros hijos que nacen en Estados Unidos luego vienen y dicen que son norteamericanos, y no son norteamericanos, son mexicanos. Porque el lugar donde usted nace no tiene la menor importancia. Lo que lo constituye de una raza, de una etnia, de un pueblo, no es el lugar donde nace, sino su sangre. En cuestión de nosotros, Dios forja nuestra identidad. Y usted ahora pasa a ser ciudadano del reino de los cielos por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en usted. Y se pierden las identidades. Usted puede ir a lugares
al sur de nuestro país, pegado a Belice, y se va a dar cuenta, a lo mejor usted no lo sabe, pero hay unas colonias muy grandes de miles de personas que son mexicanos, pero son negritos, que los tiene abandonado el gobierno mexicano, que tienen nuestros mismos derechos, pero ellos no saben de qué parte de África vienen. No tienen una identidad. Es un milagro que la mayoría de los israelitas hasta el día de hoy tengan una identidad tan fuerte, tan profunda, que si usted les pregunta qué son, ellos les van a decir: somos israelitas. ¿Dónde naciste? En México. Estos judíos fueron formando su identidad, pero también de alguna manera se les habló y se les dijo y se les profetizó que iban a tener un Mesías, porque comenzaron a sufrir por la diáspora, comenzaron a ir de un lado a otro, prosperaban en algún lugar donde llegaban y después los perseguían y se iban a otro lado, y de un lado a otro lado, y de un lado a otro lado, y así por 3000 años. Y por esa causa ellos han esperado un libertador, aunque ciertamente no entendieron y no han entendido hasta el día de hoy que su verdadero libertador vino hace 2000 años. No lo quisieron creer, no lo entendieron, no supieron leer los tiempos. Olvidaron pasajes como Isaías 53, olvidaron las 70 semanas de Daniel que están prohibidas para ellos, porque las 70 semanas de Daniel daban exactamente los números hasta esa semana, la semana 69, donde iba a ser matado el Mesías. Y si ellos comienzan a contar desde los números de Daniel, se van a dar cuenta que la semana que dice Daniel es exactamente la semana donde Jesucristo murió. E indubitablemente da a Jesucristo, va a Jesucristo, pega a Jesucristo. Pero por otro lado, hermanos, yo no puedo, o más bien trato de entenderlos a ellos, porque ¿qué es lo que ha pasado con Israel? Si se puede decir eternamente. ¿Qué tipo de libertadores ha tenido? Si habla poquito antes de que se formase el pueblo de Israel, ¿quién los liberó de la muerte en la segunda sequía, en tiempo de los patriarcas? José. ¿Quién los liberó de los egipcios y los llevó al borde de la tierra prometida? Moisés, un hombre lleno de sangre. ¿Quién los metió a la tierra prometida? Un hombre lleno de sangre. Y después vienen los jueces, 1, 2, 3, los que sean, vienen los jueces llenos de sangre. Y después viene David. Y así cuéntele y cuéntele, y se va a dar cuenta que los libertadores a los que ellos están acostumbrados son militares, son estadistas, son hombres de poder, hombres de valentía, hombres con espada en mano. ¿Qué podían esperar entonces? Es increíble que hoy hay un judío llamado Quisyahu Ben David, o Quisyahu más bien, porque Ben David es la palabra en hebreo que significa hijo de David. Así le decían a Jesús: Jesús Ben David, Jesús hijo de David. Y grandes rabinos ya han dicho hoy que Él es el Mesías. La comunidad judía está dividida. Unos dicen que no, otros dicen que Él es el Mesías. Otros dicen que no, que Él es el que va a presentar el Mesías en el mes de septiembre para que se cumpla la fiesta de los tabernáculos.
Pero lo que me llamó la atención a mí es un rabino que asegura que Yisyahu ben David, porque según está ratificado y comprobado que viene por sus dos, por padre y madre, descendencia de Salomón, descendencia de David, y es lo que tenía que ser. El anticristo no va a ser de España, no va a ser de Bulgaria, no va a ser de México. El anticristo, para que se siente en el trono y para que sea aceptado por los judíos, va a ser un judío del linaje de David, de padre y madre. Si no, no los va a poder engañar. Y este cumple con esos requisitos, pero este rabino da un mensaje para los que creemos en Cristo y dice: no, Jesucristo nunca fue el Mesías, fue un profeta, pero no fue el Mesías. Él fue un hijo de fornicación, porque María se acostó, tuvo relaciones sexuales con un hombre, y como no le cabía la cara de vergüenza, entonces fue y le dijo a José que por obra del Espíritu Santo. Mentira. Jesús fue un hijo de fornicación. Pero lo siguiente es lo que me admira. No me admira que diga que es un hijo de fornicación, que es un borracho, un ebrio, como así le llamaban a los samaritanos. Porque la parábola del buen samaritano también no la aplicamos como debe ser, aunque sí, ahí sí en parte sí. La parábola del buen samaritano era una crítica directa de Jesús al sistema religioso de los judíos. ¿Cómo es posible que al que ustedes llaman borracho, ebrio, tonto, adúltero, es capaz de hacer más buenas dádivas que ustedes, los que dicen tener la palabra y ser descendientes de Abraham? Pero no me admira que le digan eso a Jesús, que lo vean como un samaritano, un hijo de perdición, de prostitución, un mal engendrado. Sino lo que me admira es lo que dice después: nosotros preferimos, antes que aceptar a Jesús como nuestro Mesías, 1000 veces preferimos que nos lleven a los campos de concentración de Hitler y nos atormenten los años que quieran. ¿Ahora entiende usted por qué entonces Dios los deja que sufran eso? Tuve la oportunidad de escuchar a una judía salida del Holocausto en el Museo Internacional Judío con respecto precisamente eso, al Holocausto en Los Ángeles. Una seguridad para entrar ahí como ni siquiera en el aeropuerto hay. Es identificación, esto, revisión, lo pasan por láser, lo pasan por muchos lados, porque ellos tienen temor de que se meta un árabe y les explote ahí y les desbarate todo. Pero una gran sección de ese lugar, está dedicado al Holocausto. Allí hay fotos del Holocausto, hay ropa que los mismos judíos donaron de los prisioneros, hay armamento alemán, hay muchas cosas ahí. El día que yo estuve ahí, iba con parte de mi familia y nos dijeron que una judía que estaba aproximadamente a la edad de 11 años en el Holocausto en Alemania, estaba ahí y que iba a tener media hora, una hora para dar su testimonio, que si queríamos pasar, y accedimos a pasar. Y cuando ella terminó su relato, de las cosas que nos dijo, nosotros le hicimos 2 preguntas. La primera fue, ella nos relató que ella iba abrazada de su padre y de su madre y sus hermanos estaban abrazados cerca de Auschwitz, y que llegaron 2 trenes y que golpearon a sus padres, los subieron a un tren, y que a ella y sus hermanos los subieron a otro tren. No pierda el sentido de lo que estamos hablando, la diáspora de Israel desde el principio. Y entonces la pregunta fue, ¿qué pasó con tus padres? Ahí entre los que estábamos ahí había varios niños, entre ellos 2 sobrinos míos.
Y uno de mis sobrinos fue el que le preguntó a ella, le dio la oportunidad de preguntar. Él estaba chiquito y le preguntó: ¿qué fue lo que pasó con tus padres ahí en el tren? Entonces ella guardó unos minutos pensando cómo responderle a un niño, unos segundos, y entonces dijo: lo que pasó no te lo puedo decir, tus papás lo entienden, los mayores lo entienden, porque ciertamente esas personas fueron llevados a un campo de concentración y fueron metidos a un horno crematorio. Pero dile a tus padres que en sus palabras y con amor te lo expliquen. Y luego le hicimos otra pregunta: ¿qué crees de Jehová? ¿Qué concepto tienes de Jehová? Y entonces ella contestó y nos dijo: yo no creo en Jehová. Y nos hizo una contestación parecida a los testigos de Jehová cuando se les habla del infierno. Y ellos dicen: ¿cómo es posible que puedas creer en un Dios tan terrible y tan malo, que a sus criaturas tenga la capacidad, el valor de echarlas y aventarlas a un infierno? Lo que no saben es que el infierno Dios no lo hizo para nosotros. Y lo que no saben es que es tan amoroso que, sabiendo que la gente podía llegar a ese lugar, mandó a su hijo para morir, para que ellos no llegaran a ese lugar. Porque al final Jesucristo dijo: nadie puede servir a dos señores. Y al final Jehová dijo en Deuteronomios: a la tierra y a los cielos pongo por testigos ahí ante vosotros, que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, decide tú. Esa judía no sabía, esa israelita no sabía que ellos estaban sufriendo las consecuencias, no de un Dios amoroso, no de un Jehová amoroso, sino las propias consecuencias. ¿Qué dijo el otro judío? 1000 veces preferimos, antes de aceptar al Mesías, ser atormentados por miles de años en los campos de concentración antes que aceptarlo como nuestro Mesías. Dijo ella entonces: ¿cómo es posible que yo pueda creer en un Jehová que desde hace casi 3000 años nos desterró por la tierra para que fuésemos violentados, para que fuesen traspasados nuestros derechos, para que fuésemos llevados de patria en patria, para que fuésemos a escondernos de cueva en cueva y para que sufriésemos los tormentos más terribles? ¿Cómo es posible que exista un Jehová que permita que esto suceda? Pues si permitió que los justos, o si permite que los justos sufran consecuencias por causa del pecado que comete la humanidad y sean llevados, amarrados, atados de manos sin tener culpa, y sufrimos enfermedades que vienen por causa del pecado, imagínense los que no creen en Jesús. El profeta Ezequiel profetizó el regreso de Israel a su patria. No todos son malas noticias. En 1948 comenzó a cumplirse esta profecía. Los judíos, después de ver este holocausto tan terrible, yo tengo no sé si 7, 8 o 10 libros acerca del holocausto, la vida, la historia de Hitler, y es terrible porque él era judío también.
Era un tipo del anticristo. Y cuando ellos fueron liberados del holocausto, lo que venía a continuación a veces fue peor que el holocausto. Sufrir las consecuencias del hambre, nadie los quería. Y muchos de ellos dijeron: vámonos a nuestra patria. Las naciones comenzaron a gestionar y a trabajar, porque un hombre judío llamado Einstein, con una inteligencia superior a la persona común y normal, les había dicho a los Estados Unidos que él tenía el arma, que él tenía los planos, que él podía hacer un armamento que había diseñado para poder terminar con la guerra, para poder terminar con Hitler, con los alemanes y con sus aliados, pero que un requisito pedía: solamente que cuando esto terminara, porque había visto y conocía la historia de Israel, conocía la diáspora, conocía el sufrimiento, sabía de los sefarditas en España, sabía las persecuciones en los lugares de Francia, sabía la historia de Esther, de Mardoqueo, conocía la historia de Sadrach, Mesach, de Abednego, de Daniel, conocía toda esa historia y sabía que habían llegado a un punto que ya no podían y ya no querían sufrir más. Solamente les pidió que cuando por medio de ese armamento se terminara la guerra, entonces ellos le dieran patria a sus hermanos. Y entonces los judíos comenzaron a regresar a una tierra que no había nada, pero prefirieron llegar a pelear, porque la historia dice que comenzaron con guerra ahí, llegando otra vez a defenderse con palos, con piedras, que ser llevados otra vez a otra patria. Y así comenzó a cumplirse la profecía del profeta Ezequiel. Jesús quiso darles patria a los judíos, quiso darles nación, porque conocía del anhelo de ellos de regresar a su patria. Conocía el grito desesperado de su alma, de los que estaban fuera, porque en tiempo de Jesús estaban millones de judíos exiliados. Cuando ellos cantaban y decían: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque era un sueño para ellos. Para muchos sigue siendo un sueño vivir, los israelitas, los judíos, en una patria donde no tengan dolor, donde no tengan sufrimiento, donde tengan paz. Entonces dice: nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se colmará de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas verdaderamente ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y el siguiente versículo se lo voy a parafrasear con una pequeña historia para que lo comprenda. Hace 2 años yo estaba en California. Y el desierto de California es un desierto muy cruel, árido en extremo, seco. Usted nada más tiene que subir a las veredas y a los senderos de Victorville o de cualquier otra ciudad pegada ahí donde se van a entrenar los boxeadores para después pelear en Las Vegas. Todos esos desiertos que colindan y que llevan hacia Nevada. Se va a dar cuenta de lo árido,
¿Qué es? Hay dunas de arena en Big Bear interminables. Pero hace 2 años, las personas que estudian el clima predijeron un mes de anticipación que la sequía se iba a acabar, una sequía de 2 o 3 años en California estaba por terminar y que iban a venir lluvias, y ciertamente sucedió. Y llegaron tanto las lluvias que llegaron también a la parte desértica, y aquello se convirtió en un espectáculo que yo vi con mis propios ojos. El desierto se pintó de colores. Eran unas praderas tan hermosas de flores rosas, millas enteras, pero las siguientes millas eran de flores azules, y las siguientes millas eran de flores blancas, y las siguientes eran de flores moradas, y las siguientes eran de flores verdes, como si alguien hubiese pintado kilómetros enteros de una sola especie de flor de un solo color, y luego otro y otro. Era tan hermoso que miles de personas llegaron a esos lugares para fotografiar. Usted lo puede ver en internet si quiere. Yo lo vi con mis propios ojos. Llegaron, tuvieron las autoridades que cerrar porque eran miles de personas, porque este espectáculo no se había dado en cientos de años. Algo así sucedía en los desiertos del Negev. Tardaba tanto en llegar al agua, el agua era un lugar tan desértico que cuando llegaba a sus praderas que descendían de los montes, ya sea directo por la lluvia o por la lluvia que caía lejano en los montes, y descendía por sus valles y formaba ríos, había un espectáculo de colores y el reverdecimiento de las plantas. Haz volver, Dios, nuestra cautividad, oh Jehová, como cuando haces caer el agua a los arroyos del Negev. Era tan profundo el deseo de ellos que Jesús quiso darles patria. Como a usted le quiso dar patria. Usted y yo también necesitábamos patria. Y nos dio patria. Refrescó nuestro corazón cuando andábamos errantes en el cautiverio, desterrados de nuestra patria, en desiertos. Y hizo descender las aguas desde las montañas y reverdecer nuestra alma como se reverdece cuando cae el agua en los ríos del Negev. Ellos nunca aceptaron a Cristo. Pero ciertamente los verdaderos hombres de Dios, como Abraham, siendo tan rico y tan poderoso, tan influyente, decidió esperar a poseer una patria, una ciudad, un lugar, una casa con fundamento hecho por manos de Dios y no por manos de los hombres. No esperaba, aunque ciertamente Dios le prometió una tierra en la cual anduvo él y habitó, habiendo salido de Babilonia, siendo un babilónico y habiendo
caminado hasta Harán, tierra de los sirios, donde tenía herencia con sus padres. Seguramente su padre era un militar muy influyente, y decidió salir de ahí y caminó a un lugar, a unas tierras que Dios le prometió que iba a ser de él y de su descendencia, pero estuvo errante ahí, estuvo caminando ahí, nunca tuvo una propiedad para su casa. La única propiedad que tuvo fue en Hebrón para enterrar a sus parientes, a su esposa, y para que él mismo fuese enterrado y algunos de sus hijos, porque dice la Escritura que esperaba una patria que estaba en el cielo celestial y no aquí. Y esa es la patria que también Dios le ofrece a usted. Usted también necesita patria. Yo necesito patria. Ciertísimamente que los judíos van a regresar a su patria todos. Ya se está cumpliendo la profecía. Pero no va a ser muy cómodo su regreso, no va a ser muy cómoda su estancia en Israel, porque están mirando una patria física y humana, y porque han desechado al Mesías que vino para darles patria. Probablemente uno de ustedes todavía siga viviendo en el exilio de su vida. Todavía siga transitando o esté en una diáspora terrible. Sepa pues que Jesucristo le quiso dar patria, que vino para darle patria, que le preparó patria, y que si se fue, no se fue a jugar, sino para preparar morada. Si usted quiere, hoy es el día en que usted puede firmar un contrato con letras de oro, en el cual usted mismo acepta la ciudadanía celestial y no la ciudadanía humana. Nosotros no deseamos regresar al Israel físico, sino deseamos el Israel espiritual. Deseamos la patria espiritual, porque lo que ven nuestros ojos se destruye. Lo que no pueden ver nuestros ojos, eso es verdadero y tiene una existencia verdadera. Hoy es el día de que usted firme ese contrato, si no lo ha hecho. Jesucristo ya pagó allá, ya pagó su ciudadanía, y a los que querían destruir su ciudadanía y romper el contrato los exhibió públicamente, y murió y sufrió lo impensable y lo indecible, para que por medio de sangre fuese firmado el contrato a donde usted se le abría el camino libre para la ciudadanía celestial. ¿Cuántos desean y quieren y anhelan que los Estados Unidos les den un papel en donde los llamen residentes o ciudadanos y se sienten muy orgullosos? Yo soy un ciudadano norteamericano. Basura. La ciudadanía verdadera que usted y yo debemos adquirir es la celestial. Porque después de todo el desierto que hemos pasado por causa de la caída de Adán, el destierro de nuestra tierra celestial, Jesús murió en la cruz para entregarle patria, y también a usted le quiso entregar patria. Póngase en pie en esta hora. Puede ser que aquí en esta hora haya alguna persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón y que diga: yo también quiero tener esa patria.
Si hay alguna persona, puede levantar su mano, puede venir y podemos orar por usted.